Ok, muchachos, hoy en esta clase vamos a ver el objetivo número 12 de química orgánica, ya finalizando ya lo que es estos contenidos, esta materia. El último tipo de compuestos orgánicos que se ven a nivel de quinto año. Estos compuestos orgánicos tienen que ver con aquellos aquellos compuestos derivados que tienen más de un grupo funcional. El objetivo número 12, compuestos orgánicos con varios grupos funcionales. Hasta el momento hemos trabajado, hasta el momento hemos desarrollado cada familia química derivada por separado, estudiando cada una de sus formas de escribir la fórmula y de sus formas para nombrarlo, según las reglas establecidas por la IUPAC para cada caso. En esta oportunidad corresponde ahora ver cuándo o en un mismo compuesto, en una misma cadena carbonada, nos podemos conseguir con dos o más grupos funcionales. En este sentido, los compuestos orgánicos en su mayoría vienen de esta forma, por la combinación de dos o más grupos funcionales. Entonces, para este caso, ¿cómo vamos a hacer nosotros para poder determinar si hay un grupo OH que representa un alcohol, si hay un grupo carbonilo o un grupo puede ser un doble enlace, un triple enlace o un halógeno, etcétera? ¿Cómo hacemos para saber al final cómo se nombran estos compuestos? Bueno, para estos casos, fíjense lo siguiente: sabemos que los compuestos que tienen varios grupos funcionales, porque aparecen dos o más, se nombran estableciéndose una prioridad entre esos grupos funcionales. ¿Y cómo se establece esa prioridad? Bueno, para la IUPAC poder determinar cómo se hacen para nombrar un compuesto, si es un ácido, si es un alcohol, cuando hay más de un grupo funcional, se fija o se fijó una prioridad, y esa prioridad está relacionada con la parte reactiva de cada uno de los compuestos. Entonces, es decir, aunque tenga varios grupos funcionales, cuando ellos reaccionan, el grupo donde ocurre el cambio o el que motiva la reacción, ese se considera el grupo funcional. Entonces, de esa manera, establecemos una prioridad con ese grupo funcional y de allí deriva el nombre de la cadena al final. ¿Y qué va a pasar con los otros grupos funcionales que no son prioridad? Bueno, pasan a ser grupos secundarios, y en este caso se nombrarían como sustituyentes. Como sustituyentes. Entonces tenemos dos formas de nombrar estos compuestos. Primero, el grupo funcional principal es el que determina el nombre de la cadena final, mientras que el resto se van a nombrar como grupos sustituyentes. ¿Ok? Luego al final unimos todo eso y nos va a dar el nombre del compuesto, que debe terminar como se nombra el grupo principal. Y entonces vamos a ver cómo se hace para entender estos ejercicios. Vamos a ver cómo se hace, ¿verdad? Y para ello, la IUPAD toda esa información la resume o la resumió en un cuadro en donde aparecen estos compuestos con sus, digamos, grupos funcionales y la prioridad. Entonces, de esto trata esta última parte de la nomenclatura de los compuestos orgánicos. Entonces, bueno, vamos a compartir en la pantalla. Vamos a compartir en la pantalla esto que les estoy diciendo, donde está el grupo funcional, donde están todos los grupos funcionales, de manera que ustedes puedan ver cómo se hacen estos ejercicios.
Ok, entonces, aquí vemos. Ok, muchachos, entonces aquí vemos este cuadro resumen. En este cuadro resumen, como pueden notar, empezamos aquí arriba. Fíjense, grupo ubicado en carbono, serie homóloga, sufijo y prefijo. ¿Ok? Grupo, toda esta columna me dice todos los grupos funcionales que hay de los compuestos orgánicos, incluyendo compuestos con, con una, digamos, las familias químicas fundamentales. Se recuerdan que las familias químicas fundamentales son alcanos, alquenos, alquinos, ciclos, ¿verdad? Y los hidrocarburos. Entonces, además, tenemos los grupos funcionales, las familias químicas derivadas, que son las que contienen otros elementos distintos al carbono e hidrógeno, como los ácidos, alcoholes, aldehídos, cetonas, aminas, amidas, etc. Entonces, todo eso se resume en este cuadro. Y en este cuadro podemos, para, para ver cómo se utiliza, fíjense, tenemos grupo ubicado en el carbono, donde se encuentra ubicado ese grupo funcional, la serie homóloga, es decir, la familia a la cual pertenece. El sufijo nos va a indicar cómo se nombra, como si fuera el grupo funcional principal, y el prefijo nos va a indicar cómo se nombra si fuera un grupo funcional secundario. Entonces, y por aquí vamos viendo cada uno de los grupos. Ya ustedes saben que la R significa cadena carbonada, que puede ser lineal, alifática, que significa que es una cadena lineal, puede ser cíclica o puede ser aromática. Cualquiera de ellos. Esto se lo agregué yo aquí, ¿verdad? Ok. Y aquí, de este lado, izquierdo, del lado izquierdo de la pantalla, vemos que aparece aquí, esto se lo hice yo, más, y hacia abajo hay una línea que termina en una flecha que indica menos. Es decir, esto va en orden decreciente de prioridad. Es decir, lo más importantes, los grupos funcionales más importantes que tenemos acá son los ácidos carboxílicos, RC, doble enlace oxígeno o H. ¿A qué familia pertenece? A los ácidos carboxílicos. Y por las clases anteriores sabemos que los ácidos carboxílicos siempre se encuentran en un carbono primario. El grupo funcional es un carbono primario. ¿Cómo se nombra como grupo funcional principal? Bueno, se escribe la palabra ácido, luego se escriben todas las sustituyentes que tengan en orden alfabético, ya eso lo sabemos, y al final termina en oico. Aquí me está resumiendo cómo se nombra como grupo funcional principal. ¿Cómo se nombra como grupo secundario o sustituyente o ramificación? Simple y llanamente ubicamos el número y decimos carboxi. No vamos a escribir nada de esto de ácido. ¿Ok? Luego vemos el grupo de los éster. Vemos aquí el grupo funcional. Vemos éster. Dice, ¿cómo se nombran como grupo principal? Bueno, recuerden que los ésteres se nombran primero todas las ramificaciones en orden alfabético y al final, este punto suspensivo significa todo eso que le estoy diciendo, las ramificaciones en orden alfabético, y al final la cadena principal con terminación en ato, del lado izquierdo o del lado donde aparece el grupo funcional. O sea, es decir, toda esta parte representa lo que vamos a nombrar de aquí para acá, ¿verdad? Lo que tengamos acá, lo que vamos a nombrar con terminación ato. Por ejemplo, si hay un etil, sería 2-metil etanoato. Entonces aquí se viene y se nombra esta parte. Termina en hilo. ¿Ok? Bueno, si es grupo secundario, alcoxicarbonil. Hasta el momento nosotros no hemos trabajado con grupos secundarios teniendo a éster y teniendo ácidos como secundarios. Por lo general ellos en los ejercicios que trabajamos son grupo principal. Bueno, y así vamos consiguiendo cada uno de ellos. Fíjense aquí, el R
carbono, doble enlace oxígeno y abajo la X es halógeno. Este es un haluro ácido, aquí lo dice, siempre están en carbono primario y ellos se nombran con terminación o hilo. Por ejemplo, puede ser el cloruro de etilo, de etanoilo, por ejemplo, si esto tuviera dos carbonos aquí nada más. ¿Ok? Bueno, después las amidas. Después tenemos a los sulfónicos, que ya lo vimos en la última clase. Se nombra sulfo cuando es sustituyente, sulfónico cuando es principal. Los aldehídos, al cuando es principal, oxo cuando es secundario sustituyente. La cetona cuando es principal, ona cuando es sustituyente, oxo. Fíjense que oxo y aldehídos tienen el mismo prefijo. ¿Esto por qué? Porque tienen el mismo grupo funcional que es el carbonilo. La diferencia es dónde se encuentra ubicado en la cadena. Ya sabemos que los aldehídos son carbono primario y que las cetonas son secundarios. Esa es la diferencia entre ellos. Eso es lo que nos va a decir, bueno, si está en el medio, el número está en el medio de la cadena, es una cetona. Si está al principio o al final, es un aldehído. ¿Ok? Pendiente con eso. Bueno, después el grupo cianuro, que lo vimos, los grupos alcohólicos, alcohol, hidroxi, fíjense, ol cuando es principal, hidroxi cuando es secundario, mercaptano, tiol cuando es principal, mercapto cuando es secundario, amina cuando es principal, amino cuando es secundario, éter cuando es principal, éter cuando es principal es hílico y cuando es secundario, aquí faltó, aquí es oxi con X, O, X y oxi. Óxido metálico no lo vimos, no lo vamos a trabajar. Haluro de alquilo, fíjense cuando es principal y cuando es secundario, se nombran los halógenos como tal. El grupo nitro, por lo general el nitro es un grupo secundario. Los alquenos, alquinos, fíjense, eno, ino, se sigue manteniendo eno e ino como secundario. Bueno, y hasta ahí llegamos. Entonces, fíjense en la flecha, si lo vemos en este sentido, de arriba hacia abajo sería de menos importante a más importante, o si lo vemos de abajo hacia arriba, va al contrario, ¿verdad? Si lo vemos de arriba hacia abajo, más importante hacia menos importante. Entonces aquí tenemos este cuadro de grupo funcional. Bien, vamos a ver algunos ejemplos en la pizarra. Ok, muchachos, entonces aquí vemos un ejemplo en donde hay varios grupos funcionales. Fíjense, doble enlace, carbono-carbono, ya sabemos que son alquenos. Vemos que hay BR, es un bromo, pertenece a la familia de los haluros de alquilo. Este ya sabemos que es metil. Y aquí hay un OH que pertenece a la familia de los alcoholes. Entonces, vamos a ver, entonces, entre estos tres grupos funcionales, tenemos aquí doble enlace eno. Aquí tenemos haluros de alquilo y aquí tenemos alcoholes. ¿Ok? ¿Qué vamos a hacer? Bueno, revisamos en el cuadro de grupos funcionales, en el cuadro de grupos funcionales, en orden de prioridad hacia abajo, quién de todos estos grupos, ¿verdad?, está por encima. Haluros de alquilo sabemos que es X, eno sabemos que es doble enlace carbono-carbono. Vamos a conseguir así. Y alcoholes está así. ¿Ok? Una manera de resumírselo, ¿no? Ok. Alcoholes OH. Fíjense que alcoholes está por encima de haluros y está por encima de doble enlace. Entonces, este compuesto tiene que nombrarse como se nombra un alcohol. Buscamos en el cuadro cómo se nombran los alcoholes.
como grupo principal, vemos que aparece ol. Es decir, este compuesto debe terminar en ol. ¿Qué va a pasar con los demás grupos funcionales? Bueno, buscamos en el cuadro y nos dice cómo se nombran como ramificaciones. En el caso de los haluros de alquilo se nombra como es el nombre del haluro. En este caso sería bromo. Y el doble enlace sería eno. Así los vamos a nombrar a ellos, ¿ok? Entonces, si la prioridad es el OH, porque es de los alcoholes, entonces, para nombrarlo, debemos comenzar aquí. Aquí estaría el 1, aquí estaría el 2, el 3, el 4, el 5, el 6 y el 7. El OH es el más importante, por lo tanto, hay que comenzar por el lado donde está el OH. Siempre es así. Establecemos esa prioridad. ¿Dónde está el grupo funcional principal? Entonces, si es el OH puede aparecer en carbono primario, puede aparecer en carbono secundario y puede aparecer en carbono terciario. En este caso está en un carbono secundario, entonces yo tengo que buscar el extremo más cercano a ese OH. En este caso es por aquí. ¿Cómo hacemos para escribir el nombre? Entonces, el nombre final quedaría así. En orden alfabético, eso se sigue manteniendo. Primero iría el bromo, sería 6 bromo. Después vendría el doble enlace, que también está entre 6 y 7, sería 6 eno. Después vendría el metil, 4 metil. Y por último, tengo que indicar dónde está el hidroxi, que está en el carbono 2, y la cadena tiene 7, terminaría como hectanol. Ahí está, termina como un alcohol. Y quedaría así el compuesto, ¿ok? Lo que le decía en cuanto a la norma, las normas de la IUPAC, en este caso, este compuesto es más reactivo por donde está el grupo alcohólico, el OH. Por eso se establece esta prioridad. Y quedaría de esta forma, de esta manera, ¿ok? Vamos a ver entonces ahora otro ejemplo. Ok, entonces en este segundo ejemplo vemos que aquí hay más grupos funcionales, ¿no? Vemos, fíjense en esto, aquí está doble enlace carbono, oxígeno, pero además tiene el grupo OH. Esto pertenece a los ácidos carboxílicos. Este es un ácido. Luego vemos aquí doble enlace carbono-oxígeno en el medio de la cadena. Esto es cetona. ¿Ok? Luego vemos triple enlace. Triple enlace. Luego vemos OH, esto es alcohol. Luego vemos aquí, fíjense, carbono, doble enlace oxígeno. No aparece el hidrógeno porque está sobreentendido aquí. Puede aparecer o no puede aparecer. Entonces, esto es carbonilo en un extremo, esto es aldehído. Ok, entonces una vez que yo identifico esos grupos funcionales, bueno, vamos a ver cómo se hace para ver cuál es el principal. Igual al caso anterior, bueno, vamos a establecer la prioridad, quién está arriba. Obviamente sabemos que en el cuadro resumen, el que aparece arriba de todo esto es el ácido carboxílico. Ese es el grupo funcional principal. Quiere decir que este compuesto al final debe terminar y debe empezar como un ácido carboxílico. ¿Por qué? Porque, bueno, los ácidos carboxílicos en su nombre empiezan con la palabra ácido y al final terminan en oico. De acuerdo a eso, todo lo demás queda como sustituyente, ¿no? Vamos a ver, entonces en el cuadro resumen, donde están todos los grupos funcionales, usted va a buscar la cetona, el triple enlace, el alcohol y el aldehído para saber cómo se nombran estos como sustituyentes. Entonces, una vez que lo buscamos, bueno, vamos a identificar aquí para que sepamos el orden, ¿no? La cetona se nombra como oxo cuando es un sustituyente. El triple enlace se nombra como ino cuando es un sustituyente. El alcohol se nombra como hidroxi cuando es un sustituyente. Y el aldehído se nombra como oxo cuando es sustituyente. ¿Ok?
Bueno, ya sabemos etil y metil. Ahí no hay problema. Entonces, bueno, vamos a armar el nombre. Según las normas de la IUPAC, me dice que tengo que escribir la palabra ácido al principio. Luego aparece punto suspensivo. Esos puntos suspensivos son cada una de las ramificaciones y los sustituyentes que quedaron como grupo secundario. Entonces, de acuerdo a eso, entonces el orden alfabético deberíamos comenzar por la E de etil. Pero antes debemos enumerar, ¿verdad? Se nos había olvidado enumerar. Este es el 2, el grupo funcional es primario. Este es el 3, este es el 4, 5, 6, 7 y 8. Tiene 8 carbonos la cadena principal. Ok, en orden alfabético iría 3 etil. Luego vendría el hidroxi, que está en el carbono 7. Si hay otro hidroxi en cualquier carbono, inclusive hasta en el mismo, vamos a suponer, si estaría en el 3, sería 3,7 dihidroxi. Si está en el mismo 7, sería 7,7 dihidroxi. Pero como hay uno solo, perdón, como hay uno solo, entonces sería 7 hidroxi, 7 hidroxi, luego vendría, nos quedaría por nombrar el triple enlace entre 5 y 6, el número 5, sería 5 ino. Luego vendría metil, que está en el 2, 2 metil. Y ya no nos queda sino cetona y aldehído. Fíjense que la cetona y el aldehído son iguales como sustituyentes. Lo que los diferencia es el número donde se encuentra en la cadena. Es decir, que uno está en el medio de la cadena y el otro está en un extremo. Esa es la diferencia, ¿ok? Entonces, aquí sería, podemos decir, agruparlos en uno solo, 4,8 dioxo. Ahí estaría. Ya yo sé que el 4 se refiere a la acetona y el 8 se refiere al aldehído. Ok, entonces terminaría como octanoico. Quedaría así. El nombre sería ácido 3-etil, 7-hidroxi, 5-ino, 2-metil, 4,8 dioxo octanoico. Así quedaría este compuesto. Bueno, y así se nombran cada uno de estos ejercicios. Aquí la complejidad es, bueno, cuántos grupos funcionales hay y depende de la estructura de la cadena. Puede aparecer de repente aquí un sustituyente complejo, ¿verdad? Puede aparecer más grupos funcionales, o sea, cualquiera de ellos. Por ejemplo, aquí hay un dato interesante que pasa sobre todo con los éteres. Vamos a suponer que esto es un éter. Fíjense aquí, aparece oxígeno con este metil. Esto es un éter. Y este éter, ¿cómo hacemos para nombrarlo como sustituyente? ¿Cómo quedaría? Bueno, dependiendo de la cadena que acompaña el oxígeno, en este caso, esta cadena es metil. ¿Ok? Explico esto porque en el cuadro no aparece la terminación oxi. Como este es un éter, ahí faltó escribir oxi. Oxi, vamos a escribirlo aquí. Oxi para los éteres como sustituyente. Para los éteres. Entonces, puntos suspensivos, ¿verdad? Hay unos puntos suspensivos aquí. Estos puntos suspensivos es la cadena que lo acompaña. Por ejemplo, si la cadena es un metil, CH3, y esa cadena aquí tiene unido el oxígeno del éter, ¿verdad? Por aquí es donde se une a la cadena principal. Entonces, esto es la ramificación éter, como el ejemplo que le estoy colocando allá arriba. ¿Cómo sería para nombrar? Bueno, como es metil, usted va a escribir
de metil le quita la I y la L y coloca oxi. Quedaría metoxi. Ok, mira, el punto suspensivo, esto que aparece aquí como punto suspensivo es la cadena. En este caso la cadena es metil. Entonces le quitamos, esta cadena es metil. Le quitamos el il y agregamos el oxi que está aquí. Quedaría metoxi. Bueno, si es etil, etoxi. Si es isopropil, isopropoxi. Y así sucesivamente. Ok, por ejemplo, que fuera así. Ah, bueno, esto está pegado en cualquier parte de la cadena. Entonces, esto sería, como es la cadena del isopropil, lo que lo acompaña, quitamos la I y colocamos la I y la L, isopropoc. Ya va. Isopropil, quitamos la I y la L y colocamos así, isopropoxi, terbutoxi, neopentoxi, etcétera, etcétera. Y así lo colocamos. Repito, aclaro este detalle porque pudiera aparecer esta ramificación. Se lo explico de una vez. ¿Ok? Bueno, muchachos, entonces ahora vamos a colocarle unos ejercicios para que tengan por allí a manera de práctica o de repaso. Ok, muchachos, entonces, aquí tienen estos 3 ejercicios para que los resuelvan a manera de práctica. Están bueno, bastante sencillos. En cada uno de ellos hay más de un grupo funcional. Bueno, ya saben, establecer la prioridad de cuál es el grupo más importante, de acuerdo al cuadro de grupos, el cuadro resumen de los grupos funcionales, que les coloqué al principio de cuando compartí la pantalla para explicarle cómo se usa el cuadro. ¿Okay? Todo va a partir de ese cuadro. Ustedes pueden agarrar, hacer un resumen, o yo le voy a colocar como un recurso también en el aula, en un archivo PDF, le voy a colocar ese cuadro para que lo tengan a la mano y lo utilicen. ¿Ok? Bueno, con esto hemos concluido la clase de hoy y con esto hemos concluido ya los temas relacionados con química orgánica, de química de quinto año. Por supuesto, aquí falta también agregarle los contenidos teóricos que hay en cada uno de estos temas, como decir, las aplicaciones de estos compuestos y cómo se pueden obtener. Entonces van a tener unos archivos adicionales, igual que en el laxo pasado, en donde aparece la parte teórica de cómo se obtienen sus usos, sus aplicaciones y dónde se pueden conseguir en la naturaleza. Todo aquello que describe ciertas características de cada uno de estos grupos funcionales. ¿Ok? Bueno, muchachos, un placer y bueno, seguimos en contacto.